Solamente debo hacer algunos ajustes y ya iniciamos. Sean todos bienvenidos. Bienvenida a la hermana Daniela Sarria por la cuenta de Zoom. Bienvenida a la hermana Lucy Mosquera. Y a quien tengo más por acá, a la hermana Melissa. Shalom, Shabbat Shalom, amadas. Bendiciones. Que el Eterno les continúe bendiciendo grandemente y que en este Shabbat sea un Shabbat realmente de propósito, realmente de adoración a nuestro Padre Celestial, porque Él es el que nos da la vida y el que nos trae hasta estos momentos. De mi parte es un placer una vez más conectar con ustedes, es un placer estar sirviéndoles y trayendo la palabra del Eterno hacia las naciones y en especial pues bienvenidos también nuestros amados de Facebook y de YouTube. Sean todos bienvenidos, que la gracia del Eterno esté sobre cada uno de ustedes y que el shalom del Eterno venga a reposar sobre cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a ver, se ve la pantalla, ¿verdad, amados? Sí, hermano. Ok, Baruch Hashem, me contenta. Vamos a ver acá, ok. Bien, en esta oportunidad, como les estaba comentando, vamos a estar escudriñando la escritura en Deuteronomio o Devarim. Esta es la primera porción, esta es la primera porción de este libro. Estamos en la parashá número 44 o la porción de las instrucciones que Adonai o Dios le dio a Moisés allá en el monte de Sinaí y posteriormente vino a traspasar a todo el pueblo de Israel. Recordemos que es el pueblo de Israel a quien se le ha dado las promesas, a quien el Eterno ha tenido siempre allí como que tú eres el pueblo escogido. Bien, esta porción trata de las palabras que Moisés le repite al pueblo, pero que no nada más es una repetición, vamos a encontrar muchas cosas más. Bueno, esto está escrito en Deuteronomio capítulo 1 verso 1 al capítulo o hasta el capítulo 3 verso 22, y la Haftará o los profetas está en el libro de Isaías capítulo 1 versos 1 al 27. Estamos en el día 8 del mes quinto del año 5781 según calendario judío, pero judío sefardí. Bien, continuamos ahora con la bendición por el shofar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemizbotaj betzivanu lismoah kol shofar. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos consagraste con tus preceptos y nos ordenaste escuchar la voz del shofar. En el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo el Mesías. Amén. Ok, Baruch Hashem, la hermana Danielita, no sé si me colaboras con el Shema, por favor. Hermana. Sí, claro. Ok, Baruch Hashem. Ok, vamos a recitar el Shema. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Leolam Baed. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estas palabras las cuales te estoy ordenando hoy estarán en tu corazón.
Las enseñarás a fondo a tus hijos, hablarás de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Y las atarás como señal en tu mano, y las pondrás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes. Amén. Amén, amén, toda Rabá. Este es un mandamiento que encontramos en Devarim, Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. También en el libro de Marcos, capítulo 12, versos 38 al 39. 28 al 29. Y hacemos la bendición por la Torah. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah bechen gadol Yeshua el Mesías. Amén. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que das la Torah en el nombre que sobre todo nombre, Yeshua el Mesías. Amén. Esto pertenece o está haciendo alusión a lo que se habla en Teilín o Salmos capítulo 1. Bien, nuevamente damos la bienvenida a nuestros amados de Facebook y de YouTube. Que el Eterno continúe bendiciendo sus vidas y que toda la palabra que se hable el día de hoy sea para gloria y honra de nuestro Padre Celestial, y que sea usted que sea el Eterno quien los dirija a ustedes a este conocimiento que hoy nosotros estamos compartiendo. Bien, es la parashá número 44. Eso fue un error de transcripción. Se menciona o significa palabras. Devarim es la primera porción del quinto libro de Deuteronomio que Moisés escribió acerca de las instrucciones que Adonai Yahvé le dio en el monte Sinaí o monte Oreb para su pueblo. O sea, todo esto es una recopilación o unas palabras en las cuales Moisés le recuerda al pueblo de Israel, a esa nueva generación, todo lo que habían vivido nuestros antepasados, y que era para que ellos no volviesen a cometer los mismos errores. Y bien, tomando como ejemplo también Pablo le escribe a Filipenses lo mismo, a los Filipenses lo mismo, con el fin de que ellos entendieran o que captaran que el repetir estas palabras para nadie es un cansancio, sino por el contrario, es un gozo maravilloso, y que nosotros debemos estar regocijados en todo tiempo. ¿Por qué? Porque al repetirnos todas estas palabras nos recuerda de dónde el Eterno nos ha sacado y hasta dónde nos ha traído, inclusive en nuestras propias vidas. No es nada más todo lo que pasó en nuestro pueblo, nuestros antepasados, nuestros padres allá en el desierto, o después que el Eterno los sacó de la tierra de Misraín o de la tierra de Faraón. La palabra de Devarim, amados, tiene que ver con las cosas o las palabras, o sea, pero en mayor es una repetición. Pablo en Filipenses capítulo 3:1 dice: por lo demás, hermanos, más regocijados en el Señor, a mí no me es molesto escribiros lo mismo para vosotros, es motivo de seguridad. O sea, el repetir todo esto, amados, es motivo de seguridad para nosotros, es motivo para que nosotros nos afirmemos en la palabra del Eterno, en la roca que es el Mesías Yeshua. Ya vimos cómo en el libro de Números nuestros antepasados hicieron de todo, o sea, prácticamente de todo: murmuración, chisme, la arrogancia, la falta de humildad, esa soberbia, esa rebeldía constante en contra de la palabra del Eterno. Ellos no entendían en sí por qué el Eterno los había sacado de Egipto. Ellos no entendían por qué el Eterno les estaba dando este montón de instrucciones. Ellos no estaban acostumbrados a esto. Inclusive a nosotros debemos afirmar que en muchas ocasiones nos ha costado disciplinarnos a nosotros mismos, y que el Eterno nos discipline, o someternos al Eterno para que el Eterno nos discipline. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque venimos de comodidades, venimos de cosas que antes a nosotros nos satisfacían, nos llenaban, pues mejor dicho. Sin embargo, en unas últimas instancias ya eso era traía mucha tristeza, traía mucha agonía, o sea, no era la bendición del Eterno. Eso fue lo que nuestros antepasados vieron allá en tierra de Egipto. Ellos vieron que esto no era la bendición del Eterno, ellos vieron que esa no era la vida que nuestro Padre, que nuestro Abba celestial quería darnos a nosotros, y por ende ellos clamaron a nuestro Elohim allá en Éxodo capítulo 2. Entonces ellos claman a nuestro Elohim, ellos lloran. En Éxodo capítulo 1 también ellos lloran y claman al Eterno. Entonces el Eterno los saca, porque ya era una promesa cumplida. El Eterno ya le había prometido a Abraham que él iba a sacar a su descendencia de allí, o sea que iban a estar
como esclavos por 400 años. Sin embargo, durante esos 400 años, muchos ya tenían esa mente de esclavo, o sea, ellos tenían esa mente de que, ok, tú me das y yo solamente te trabajo, o sea, no importa si somos tratados como perros o como sea, lo importante es que íbamos a tener las cosas. Esto era lo que ellos pensaban, y entonces ahora el Eterno los saca, el Eterno les hace un recorrido. Más adelante vamos a estar viendo en esta misma parashat, en esta misma porción, cómo el Eterno los hace que camine por el desierto. Son guiados por esa nube maravillosa en los días y por esa columna de fuego en las noches. Bien, continuamos. La palabra Devarim se escribe con las letras hebreas Dalet, Bet y Baf, Yov y Mensofit o Men final. Esto nos habla de Devarim o recordatorio, las cosas, las palabras, el rebobinar el cassette como tal, para poder entender cómo actuaron nuestros antepasados y cómo nosotros hoy en día no deberíamos de actuar. Inclusive Moisés le está hablando a una generación nueva. Moisés no le estaba hablando a la generación que salió de Egipto. Ya habían pasado 40 años y bueno, aquí lo vemos, y nos habla del recordatorio de las palabras que Moisés les habló a nuestros padres en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Ya habían pasado 40 años desde que nuestros padres salieron desde Egipto, desde Misraim, y a pesar de que era una generación nueva, el pueblo seguía en la misma dureza y el rechazo hacia Adonai Yahvé, cosa que hoy en día sigue pasando, como está escrito: no hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés capítulo 1 y verso 9, y Eclesiastés capítulo 3 verso 15. ¿Qué es lo que vemos hoy en día, amados? La misma rebeldía hacia la escritura. Vemos cómo le colocamos peros, por qué a la escritura, cuando en realidad la escritura o nuestro Padre Celestial nos habla a través de ella, y no es cualquier libro. O sea, no es que yo voy a tomar la escritura y lo abro en cualquier lado y lo cierro en cualquier lado. O sea, no, esto no es lo que nuestro Padre quiere. O sea, esto no es un simple libro, esto es un libro santo, es un libro espiritual. Aquí están contenidas todas las instrucciones que Dios quiere que nosotros cumplamos. ¿Para qué? Para honrarle a Él, para glorificarle a Él. ¿Por qué? Porque todas las naciones están hablando en contra del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Por causa nuestra, por nuestros errores, por nuestros pecados. Entonces vemos que esto era tomado por ellos como algo normal. O sea, no pasa nada, podemos estar en contra de ellos. O sea, como que vivir una vida de lo más relax, y esto no es, amado. O sea, el camino o el decir que amamos a nuestro Padre Celestial no es que yo me voy a sentarme y voy a actuar como yo quiera, no. Aquí debemos someternos. Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con Isaac, o el mismo pacto que hizo con Abraham, o la confirmación, y también lo volvió a confirmar con Israel, con todo el pueblo, con Jacob y con Israel. Entonces, amados, si nosotros decimos que amamos a Dios, nosotros estamos aceptando el pacto de Dios. Y esto es el pacto de Dios para con nosotros. Toda esta palabra que está contenida en este libro, esto es el pacto de Él para con nosotros. No nosotros, yo no hice pacto con Dios, no, yo solamente acepté esto. Yo solamente acepté la palabra de Dios y dije: yo quiero servirte, yo quiero honrarte. Ya yo no quiero vivir esa vida que está allá, porque, o sea, esa vida me trae mucha desgracia, mucha tristeza, mucha agonía. ¿Sí? ¿Me escuchan? Hermano, sí, yo ya te escucho. Ok, pensé que era que no me escuchaban. Sí, se te fue un buen... Ok, ¿podrían colaborarme con los micrófonos? Sí. Yo creo que es el internet de ustedes, amadita. Déjame revisar por aquí a ver qué está pasando. No, hermano, yo tengo muy bien el internet. Ok, déjame chequear a ver qué está pasando, porque... Ajá. Ya, ok, entonces creo que ahora sí vamos a trabajar mejor, porque ya paré la transmisión por Facebook, que era que me tenía problemas. Entonces, amados, si nosotros decimos que amamos a Dios y nosotros no aceptamos este pacto que Él hizo con nosotros, y nosotros decimos, ok, no, o sea, ya eso queda de parte de cada uno. Por eso es que se llama Torah, por eso es que se llama instrucciones. ¿Sí? Se te volvió a ir el internet, hermano. Ok, ¿ahora? ¿Me escuchan? Hermano, yo sí lo veo bien, solamente que lo que se ve mal es la pantalla. La pantalla, sí. Ok, déjeme chequear a ver. Hermano, una preguntita, ¿estás transmitiendo por YouTube? Sí, por YouTube y por Facebook. Ya volví a compartir pantalla, ¿cómo se ve? ¿Ya se ve mejor? Ok, Baruch Hashem. Yo creo que quien tiene problemas es esta niña, porque ella se le escucha la voz entrecortada también. Te revisa, a ver, de todas formas ya yo terminé de compartir, porque yo estaba compartiendo doble
en YouTube, perdón, doblemente en Facebook. O sea, 2 veces, pero creo que ya paró. Ok, amados, entonces continuamos y lo que les estaba queriendo decir, amados, o sea, si yo digo amo a Dios, yo debo aceptar este pacto. No es como yo quiero, o sea, yo no voy a amar a Dios como yo quiera, es como Él me lo está indicando. O sea, por eso es que se llama Torah, se llama instrucciones de Dios para nosotros. Si yo amo a Dios, yo guardo esas instrucciones y ya. Dios a mí en ningún momento Dios me obligó o me dijo, mira, Manuel, tú tienes que guardar esa Torah. No, Dios en ningún momento a mí me dijo, no, tú tienes que hacerlo sí o sí. No, yo fui el que salí como quien dice, como decimos en mi tierra, yo salí como salamero a decir, yo quiero guardar esa Torah, quiero afirmarme en ti, yo quiero seguirte a ti. ¿Y por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque es que yo veo que las personas que guardan este pacto son muy bendecidas y me contaban historias, solamente historias. Me contaba mi abuelo, me decía, oye, ese pueblo es muy bendecido, pobre del que maldiga a Israel. Siempre me decía, pobre el que maldiga a Israel. Cuando Chávez maldijo a Israel, dijo, hasta aquí llegó Chávez, dijo él. Y correcto, Chávez era el presidente de Venezuela anterior al que tenemos ahorita. Entonces, ya mi abuelo me contaba historias de Israel y entonces yo decía, oye, pero yo quiero ser bendecido como él, ya en últimas. Y entonces yo dije, no, yo voy a aceptar este pacto, y lo acepté. Cuando yo lo acepto, entonces, amados, yo entiendo que ahora debo cumplir estas instrucciones. La misma palabra en la que me dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y este huirá de vosotros. Santiago capítulo 5 verso 7. Bueno, amados, sin más, empezamos esta paracha con primer capítulo en los versos 1 al 2. Dice, estas son las palabras que dirigió Moisés a todo Israel al otro lado del Jardín o del Jordán, a través del desierto en el Arabá, cerca de Suf, entre Parán y Tofel, Labán, Haserok y Dizahab. Es un viaje de 11 días desde Oref a Cades Barnea por el camino a Seir. Bien, amados, aquí voy a hacer una pausa. ¿Por qué razón? Porque ellos, fíjense que Moisés le dice 11 días desde Oref, o sea, desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea. Y vamos a ver más adelante qué pasó en Cades Barnea. Monte Oref es lo mismo que monte Sinaí, es lo mismo, amados, solamente que algunos dicen no, que porque por este lado lo veo de una manera y por este otro lado lo vemos de otra forma. Entonces, por eso es que tiene como 2 nombres, amados, pero en sí es lo mismo. Es el monte del Eterno, donde el Eterno descendió él y le entregó personalmente él su Torah o sus instrucciones a Moisés. Allí en el monte Oref, él no lo hizo a través de nadie, no, él lo hizo directamente. Él le entregó todas esas instrucciones a Moisés para que Moisés se le entregara al pueblo. Y bien, vamos a ver los significados o la alusión que hace cada uno de estos lugares en los cuales estuvo Israel. El Arabá es un valle estéril del Jordán. ¿Qué nos habla de esterilidad? Nos recuerda a lo que vivió Sara, la esposa de Abraham, nuestro antepasado, y que ella era estéril, y por medio del milagro del Eterno ella pudo dar a luz a Isaac. Suf, caña, y caña nos hace referencia a que nosotros debemos limpiarnos, a que nosotros tenemos ciertos obstáculos que nos permiten ver lo que verdaderamente el Eterno quiere para nosotros. Parán significa ornamental. ¿Por qué? Porque el Eterno hace maravillas delante de su pueblo, hace cosas extraordinarias delante de su pueblo. No nada más quiere decir ornamental, habla también de belleza, habla también de maravilla. Tofel habla de blanqueo, que nosotros debemos pasar por las aguas, nosotros debemos hacer ese tefilá, para esa inmersión en las aguas para poder ser limpios delante del Eterno. Labán nos habla acerca de lo blanco, acerca de que debemos estar blancos, nuestros pecados deben ser blancos como la nieve o como la grana y no ser como el carmesí rojo. Y el Haxerón nos habla de campamento, nos habla de reposo por un cierto tiempo, nos hace alusión a Shabbat y nos hace también alusión a la seguridad que nos da el Eterno a nosotros, aún en medio de las dificultades. Por eso es que el Eterno envía una prueba, pero también envía una salida, o sea, el Eterno nunca nos deja solo. Y Dizahab, yacimiento de oro, nos habla acerca de la santidad que con la cual nosotros debemos presentarnos delante de nuestro Padre Celestial. Oref, nombre del monte de Dios, escenario de la entrega de las instrucciones de Yahvé, llamado también Sinaí, como les estaba diciendo.
Cades es lugar santo y Barnea, el significado de Barnea es incierto. Es decir, que nosotros tenemos ese libre albedrío, esa escogencia. Si nosotros escogemos derecha, la Torah, bendición, vida, abundancia, prosperidad, tantas cosas que trae la Torah para nuestras vidas, un gozo, un shalom, un amor hacia el Eterno, el siempre querer guardar estas instrucciones y el nunca tener ese desánimo al poder hablar de la Escritura. Bien, ¿y cómo vemos al Mesías Yeshua aquí? Bueno, el Mesías Yeshua en Juan capítulo 14, verso 6 dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. 14, verso 6, perdón, y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por él. Entonces, amados, ¿cómo es que el Mesías Yeshua está aquí? Porque el Mesías Yeshua iba allí como columna de nube, él los iba guiando en los días, y como columna de fuego en las noches. Capítulo 13 de Éxodo, allí mismo lo recalca, amados. Entonces, no podemos escatimar que Yeshua Mashiach, o decir, no, Yeshua no está en la Torah. Yeshua está en toda la Torah, porque él es nuestra guía. Él mismo prometió que nos enviaría a nosotros, a esta nueva generación de israelitas, enviaría su Ruach HaKodesh, para que el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo nos guiara hacia la verdad, que nos guiara hacia toda verdad. Bien, continuamos. En el primer día del mes 11 del año 40, Moshe habló a los hijos de Israel repasando todo lo que Adonai Yahvé le había dicho, le había ordenado a él decirles. O sea, todo lo que el Eterno le había ordenado a él decirles. Ya habían pasado 40 años desde aquel momento en que se le entregó la Torah y que nuestros antepasados 11 días después cometieron el error de enviar estos 2 espías y también que trajeran ese mal reporte que trajeron. A continuación, alguno que me colabore leyendo Números capítulo 14 verso 33. Bamidbar capítulo 14 verso 33. Sí, por favor. Dice: mientras sus hijos vagan por el desierto durante 40 años, sufriendo por la infidelidad de ustedes, hasta que caiga el último de sus cadáveres en el desierto. Amén, toda rabamada. ¿Y qué nos está queriendo? ¿Cuál es la alusión o cuál es la conexión que hay aquí entre estos dos pasajes? Entre Devarim o Deuteronomio capítulo 1 verso 3 a Números capítulo 14 verso 33. Es el recordatorio, amados. Habían pasado 40 años desde aquellas consecuencias que aquellos 10 espías trajeron al pueblo de Israel. Porque por medio de esos 10 espías, fueron 12, pero 10 fueron los que trajeron como un reporte en contra de la Escritura, no en contra de la tierra. La tierra estaba toda bien, fluía leche y miel, habían ciudades fortificadas, pero ¿qué decían? Que, o sea, prácticamente ellos querían decir que era imposible para el Eterno llevar a Israel hasta allí y que Israel pudiese ganar batallas en contra de todos aquellos que estaban en Canaán. Entonces, por medio de esos 10 espías fue como quien dice una enfermedad, fue un virus para toda la congregación, para muchos en la congregación, porque muchos se desviaron. Entonces, a partir de allí ellos murmuraron, ellos hicieron un montón de cosas. Más adelante lo vamos a ver más explicado, en donde ellos estuvieron en contra de Adonai Yahvé, y por ende pasan estos 40 años. Entonces, después de estos 40 años ya vamos a entrar a la tierra prometida. Entonces empieza Moisés a hacer como ese recordatorio, y también dice Moisés en Deuteronomio capítulo 1 versos 4 al 5, esto fue después que él derrotó a Sihón, rey de los Emori, que vivía en Esbón, según Números capítulo 21 versos 21 al 35, y a Og, rey de Basán, que vivía en Astarot, en Edrei, según Números capítulo 21 versos 32 al 35. Allí del otro lado del Jardín o del Jordán, en la tierra de Moab, Moshe comenzó a explicar esta Torah y dijo: yo he dado la tierra delante de ustedes, vayan y tomen posesión de la tierra que Adonai Yahvé juró dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y a su cera después de ellos. Ya ellos estaban a punto de entrar, pero Moisés se percató. O sea, Moisés dijo: esta gente, si no me apuro, van a cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados, y posiblemente se queden aquí otros 40 años más. ¿Por qué? Un día por cada día que ellos pasaron, o sea, por cada pecado que ellos cometieron, fue un año de castigo. Entonces, si nosotros nos ponemos a sacar cuenta, la matemática es simple. Dijera el pastor Jairo Vaquero esta mañana que la matemática es simple. ¿Por qué? Porque un día
equivale a un año. Entonces, ya si pecamos en un día, eso va a equivaler a 40 años, a un año en viviendo las consecuencias por nuestros errores, amados. Ahí es cuando debemos de tener mucho cuidado, porque a esto es a lo que nos está llamando el Eterno, a alejarnos de todo eso, a alejarnos de toda esa inmundicia, de toda esa querella, de toda esa murmuración, y que nosotros podamos ser cada día kadosh delante de él. En Génesis capítulo 13 verso 15, alguno que lo tenga, por favor, que me colabore leyéndolo. Amén, yo lo tengo. Ok, Baruch. Ok, Génesis 13:15 dice, toda la tierra que ves yo la daré a ti y a tu cera para siempre. Amén, amén. Aquí nos está hablando, amados, del recordatorio, o sea, de esa alusión o esa conexión que hay entre estos dos versos. ¿Por qué? Porque lo que el Eterno habla en Génesis capítulo 13, verso 15, lo comprueba o lo reafirma en Deuteronomio capítulo 1, verso 8. Muchos dicen, no, ese libro lo escribió Moisés, eso fue inspiración de Moisés. No, amados. Mientras los libros o cada libro que contenga la palabra de Dios es inspiración de Dios, es algo que Dios le da a través del Ruach HaKodesh a aquellos que de verdad se fortalecen en la escritura y se sustentan en la escritura. ¿Por qué? Porque no están haciendo algo fuera de Dios, no están haciendo algo como propio, están haciendo algo que es de Dios, que Dios coloca en el corazón de cada uno de nosotros. Alguno que tenga Gálatas capítulo 3 versos 27 al 29 y posteriormente Hechos capítulo 13 versos 38 al 39. Aquí vamos a ver, porque es que muchos hermanos y muchos amigos a veces comentan que no, Manuel solamente usa Torah. No, vamos a escudriñar también Nuevo Testamento para que entendamos trasfondo y para que veamos que esto también hoy lo estamos viviendo, amados, y que si no nos ponemos cuidado nosotros también vamos a ser de los que van a pasar 40 años y hasta más sin poder ver esas promesas que el Eterno ha hecho para con nosotros o nos ha dejado a nosotros. ¿Algún hermano que tenga Gálatas? Amén. Amén. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Amén, si amén. Vosotros, Ajá, sí, continúa. 29 también. Sí, por favor. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén, amén, toda raba. Esto es lo que somos, amados. Somos herederos de grandes promesas, somos herederos de la tierra prometida que Adonai ha prometido a nosotros. Adonai, valga la redundancia, Adonai nos ha hecho grandes promesas, y así como sucedió con nuestros antepasados. ¿Por qué Adonai ayuda a este pueblo a que entre a la tierra prometida? Porque lo vemos en el libro de Josué. En el libro de Josué ellos empiezan la conquista y todo este pueblo entra. Es por eso, amados, porque él ya le había prometido a Abraham. Pero si Adonai no le fuera prometido eso a Abraham, a Isaac y a Jacob, nuestros antepasados, nuestros padres jamás fueran entrado a la tierra de Canaán. ¿Por qué razón? Por la razón de la murmuración, el chisme, la arrogancia, la rebeldía, la falta de amor hacia el Padre y de prestar atención a esas palabras. Por eso es que el Shema es claro: escucha Israel, nunca dejen de escuchar al Eterno, amados. ¿Alguno que tenga Hechos capítulo 13 verso 38 al 39? Amén. Toda raba. Dice, por lo tanto, hermanos, sepan ustedes que por medio de él se les anuncia el perdón de los pecados, y de todo de lo que por la Torá de Moshe no pudieron ustedes ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ese es Hechos capítulo 13 versos 38 al 39, amadita. Sí, es el 13, Hechos 38 al 13, 38 al 39. ¿Sí? Es ese mismo. Ok, amados, toda raba amada. Y aquí vemos, amados, o sea, sin el Mesías Yeshua, porque el Mesías, Moisés es un prototipo del Mesías Yeshua. El Mesías Yeshua, cuando él venga, él va a juzgar. Y después de que él juzgue, amados, él nos va a llevar al desierto. Y después del desierto vamos a entrar en ese reposo milenario. Entonces, amados, debemos estar totalmente preparados, no cometer los mismos errores que nuestros antepasados cometieron. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados, según Jeremías capítulo 2, verso 21, dice el Eterno que él le habló
prosperó en la prosperidad a Israel. Pero dijiste, no escucharé, porque nuestros antepasados han sido rebeldes. Así mismo también nosotros hemos sido, amados. No podemos negar que nosotros también hemos cometido los mismos errores que ellos han cometido. Entonces, amados, sigue el Eterno. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud. O sea, la juventud de Israel fue cuando el Eterno los sacó de tierra de Egipto y los colocó en el desierto. Eso es lo que el Eterno quiere decir. Cuando habla de juventud, el Eterno habla es de ese tiempo en el cual el Eterno estuvo con ellos en el desierto. Entonces, nunca has escuchado mi voz, amado. Así le dice el Eterno a Israel. Entonces, amado, ¿cómo es posible que hoy también repitamos las mismas cosas? O sea, hoy pensamos, o sea, no, tal vez no todos, pero hay muchas personas y espero que aquí no sea, yo creo que este no es el caso de acá, pero hay muchos hermanos que dicen, no, pero ¿por qué? Pero no, así no es. El Eterno no es para que nosotros apliquemos pensamientos lógicos, matemáticos, filosóficos, fábulas, un montón de cosas para poder entender al Eterno. No, al Eterno no se le entiende así. Al Eterno es buscándolo de día y de noche, en súplica, en oración, en acción de gracia. Esto es mi testimonio, amados, es mi testimonio. Yo se los comparto a ustedes con todo mi corazón, con todo mi amor. Busquen al Eterno, escuchen la palabra, presten atención a sus palabras. No es que alguien venga aquí y les lea unos 2, 3, 4 versículos y ustedes no presten atención. Deben prestar atención y tratar siempre de meditar en eso. ¿Por qué? Porque yo me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque meditar en ello va a traer vida al Ruach, al espíritu, al don de fuego que el Eterno ha colocado en cada uno de ustedes. ¿Y por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque la palabra no fue dada a Moisés. La palabra ya era desde antes de Moisés. La palabra se le dio a Moisés de forma escrita. Entendamos, a Moisés se le dio la palabra de forma escrita. La Torá fue escrita y se le dio a Moisés. Pero antes nuestros antepasados tenían la palabra. Adán conoció la palabra. ¿Por qué? Porque Proverbios 8, 22 al 24 me habla de que la sabiduría estaba antes, de que ella era, como quien dice, estaba arraigada de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial la tenía así abrazadita. Entonces, cada vez que nuestro Padre Celestial hablaba, ella hacía lo que nuestro Padre Celestial le decía. ¿Por qué? Porque ella estaba sometida. Ella tiene el principado, pero a la misma vez es de parte de Adonai. Ella es engendrada por Adonai, por Yahvé. Esto lo dice Proverbios 8. Leamos Proverbios 8 y así nos vamos a dar cuenta de que no solamente vino a nosotros en forma escritural, sino que ya estaba desde antes. Inclusive tenemos datos importantes. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Adán, ok, puedes comer de cualquier árbol menos de este. ¿Por qué? Porque esa es la palabra, o sea, fruto prohibido lo desechamos. Palabra de Adonai, santa, espiritual, totalmente aceptada. La palabra de Adonai es digna de todo crédito, amados, y es más dulce que la miel, como está escrito. Bueno, pero dice, sigamos acá en Deuteronomio capítulo 1 versos 12 al 13. Ya aquí en este momento Moisés escoge jueces porque Moisés ya se sentía cansado, veía que ese pueblo era muy rebelde, que era muy pesada la carga, que habían tantos, que Adonai los había multiplicado y él no estaba en contra de que Adonai los multiplicara. Más vale él decía, oye, que Adonai los bendiga más y que los multiplique mucho más, porque él sabía y ya sabía de la promesa que Adonai le había hecho a Abraham. La descendencia de Abraham iba a ser muy... Y voy a volver a compartir la pantalla, que alguien creo que está presentando problemas. Ok. Y él sabía esa promesa que Abraham le había hecho, que Dios le había hecho a Abraham. Entonces él conocía de esto, él conocía que Israel iba a ser una multitud, y por medio de él, por medio de todo Israel, todas las naciones, por medio de Israel todas las naciones iban a ser bendecidas, iban a traer luz. Nosotros debemos ser luz para las naciones, porque a esto fue que fuimos llamados, amados. Entonces, dice Moshe, pero ustedes son pesados, molestosos y peleadores, ¿cómo los puedo soportar yo solo? Escojan para ustedes mismos hombres de sus tribus que sean sabios, entendidos y con conocimiento, y yo los haré jefes sobre ustedes. Esto, amados, es un recordatorio, porque esto está escrito en Éxodo capítulo 18 versos 20
13 al 27. Eso fue cuando Jitro o Jetro visitó a Moisés y entonces encontró o se dio cuenta de que Moisés estaba solo, que Moisés estaba haciendo un trabajo muy grande y que era muy difícil para él llevar toda esa carga. Entonces él le aconsejó a Moisés y Moisés escogió, pero fue Moisés el que escogió, no fue el Eterno que le dijo, oye, escoge a estos otros. No, fue Moisés quien los escogió como de su parte. Moisés también tomó sus propias decisiones, no fue como que el Eterno lo guiaba y o sea, todo el tiempo él hacía conforme al Eterno. No, él también tomó sus propias decisiones y no fue con hacerle mal a la congregación, por el contrario, él quería hacerle un bien. Él quería que muchos tomaran ese papel de profeta, de líder, que para mí en lo personal, para su siervo es lo mismo, solo que a algunos nos hace falta desarrollarnos en esas áreas. Por ejemplo, en el área pastorado, en el área de profecía, en el área de servicio, o sea, de intercesión, o sea, todo. A muchos nos hace falta mucho, como quien dice, desarrollarnos en esas áreas, pero para su servidor todos esos dones, todos esos ministerios es lo mismo. Entonces, amados, aquí vemos que tomó jefes de cada tribu, hombres sabios con conocimiento, y los di como dirigentes sobre ustedes, jefes a cargo de miles, de cientos, de 50 y de decenas, y de oficiales por tribu por tribu. O sea, en cada tribu había un oficial, había un príncipe de cada tribu. Príncipes que muchos de ellos, de esos príncipes, 12 fueron los que estuvieron en la tierra prometida haciendo ese papel de espía. Bien, en Deuteronomio capítulo 1 versos 16 al 17 dice: en ese tiempo yo comisioné a sus jueces. Y, o sea, él le habló a esos jueces y le dijo: oigan los casos que se levantan entre sus hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano y el extranjero que está con él. ¿Y por qué el extranjero? ¿Había extranjero en ese entonces? Porque, sí, claro, porque la misma Torá, como dijo Yahvé, le dijo allá en el monte Sinaí, la misma Torá para el ciudadano como para el extranjero, o sea, para el que es de Israel y para el extranjero. Es decir, nosotros pudiésemos decir: no, Manuel, pero es que usted no es israelita. Ya va, pero ven acá, Efesios 2 a mí me dice que yo soy israelita cuando acepto el pacto, cuando acepto a Yeshua, cuando acepto a Jesucristo. Romanos capítulo 11 me dice que yo soy injertado en el olivo natural, o sea, yo era una rama desgajada, pero ahora vengo a ser injertado en el olivo natural. Entonces, y si no lo fuese por el papelito que nos dan en cada país o por el pasaporte, entonces soy un extranjero que ha venido a aceptar los pactos. Entonces aquí me dice el Eterno que Él pone jueces sobre ciudadanos y sobre extranjeros. Entonces no puede haber un favoritismo para uno o para el otro. Siempre la misma Torah va a ser para los dos, tanto para el nativo como para el extranjero. Entonces dice: no mostrarán favoritismo cuando juzguen, sino den atención igual al pequeño como al grande, no importa cómo una persona se presente, no tengan temor de ella, porque la decisión es de Adonai Yahvé. El caso que sea muy difícil para ustedes, tráiganlo a mí y yo lo oiré. Es decir, si se presentaba algún problema, el Eterno, Moisés le decía, o sea, el Eterno va a estar contigo. ¿Por qué? Porque el Eterno había colocado eso en el corazón de Moisés. Puede ser que la decisión haya salido de él mismo, pero el Eterno va a estar con Moisés, o sea, iba a estar con Moisés. Y al estar conforme con esa decisión, el Eterno iba a colaborar o iba a ayudar a estos jueces. Alguno que me colabore leyendo Jueces capítulo 3 versos 9 al 11 y posteriormente Segunda de Crónicas capítulo 19 versos 5 al 7. ¿Tiene el Amén. Ok, Baruch Hashem. Yo tengo Jueces 9 al 11. Ok, Baruch Hashem. Dice: pero los hijos de Israel clamaron a Yahweh. Yahweh levantó un salvador para los hijos de Israel y él lo rescató. Este fue Otniel, el hijo del hermano menor de Caleb, Kenaz. El ruach de Yahweh vino sobre él y él juzgó a Israel. Luego él fue a la guerra y Yahweh le dio a Cushan-Rishatayim, rey de Aram Naharaim, Mesopotamia, en sus manos. Su poder prevaleció contra Cushan-Rishatayim. Así la tierra tuvo descanso por 40 años hasta que Otniel, el hijo de Kenaz, murió.
Amén, amén, toda Rabá, amada hermana. Y aquí vemos, o sea, el Eterno levantó jueces después de Yahoshua o de Josué. Él levanta estos jueces y esos jueces servirían no nada más para juzgar, sino para guiar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se supone que la palabra de Dios estaba en ellos, el Ruach del Eterno estaba en ellos, amados, y por eso ellos guiarían de manera adecuada a su pueblo, al pueblo. Entonces, Otniel es de la tribu de Judá, valga la redundancia, o sea, Judá siempre ha estado como quien dice como ha sido como cabeza de lanza allí prácticamente. Ellos han sido como esos que guían al pueblo. Por eso es que se cumple la palabra, o sea, el cetro no será apartado de Judá hasta que venga Shiloh, hasta que venga Jesucristo. Ya Jesucristo vino la primera vez, esperamos a que venga la segunda vez y ahí sabremos cómo es a ciencia cierta cómo es el asunto. Bien, tienen Segunda de Crónica capítulo 19 versos 5 al 7. Yo lo leo. Ok, Baruch Hashem. Segunda de Crónicas 19. 5 al 7. Capítulos 19, versos 5 al 7. Dice: Él nombró jueces por toda la tierra en todas las ciudades fortificadas de Yahudá, ciudad por ciudad, e instruyó a los jueces: piensen en lo que están haciendo, no están dictando justicia por meramente reglas humanas, sino de parte de Yahweh. Él está con ustedes cuando dictan un veredicto. Por lo tanto, que el temor de Yahweh esté sobre ustedes. Tengan cuidado en lo que hacen, porque Yahweh, nuestro Elohim, no permite deshonestidad, parcialidad o tomar soborno. Amén, amén, toda Rabá, amada hermana. Y esto es lo que vemos hoy en día, amados. Hay jueces, pero jueces que se dejan sobornar, jueces que están ligados a la droga, al narcotráfico, jueces que se dejan sobornar por las bandas delictivas en cada ciudad, en cada país. Amados, esto es lo que estamos viendo. Pero ¿por qué estamos viendo todo esto, amados? Y esto es como para decirnos a nosotros: oye, de nada vale la pena de que tú sigas haciendo lo que estás haciendo. Tú estás haciendo algo bueno, pero no sigas, porque, o sea, de nada vale la pena. Pero, amados, los que confiamos en Adonai sabemos que a pesar de que todo este sistema se vuelva toda una locura, porque esto se va a volver una locura, apenas estamos viendo, como decimos, la punta del iceberg, pero aún hace falta tantas cosas por ver, amados. Quizás veremos más de cerca, quizás veremos con nuestros propios ojos pornografía, homosexualidad, aún más de cerca, amados, y ahí es cuando nosotros debemos estar atentos, porque todo este sistema está totalmente contaminado y falta más, amados, falta mucho más. El otro día estaba escuchando a Eliú Emanuel Díaz y él estaba dando una perspectiva de por qué la vacuna pudiese ser la marca de Hashatán, o sea, la marca de la bestia. Y él tiene su perspectiva, más él no dice que es así, o sea, no, es una opinión nada más. Igual yo también he estado pensando y puede ser válida esa opinión. ¿Por qué? Porque con esa vacuna, si la tienes, tú puedes salir a donde tú quieras, te puedes tener el pasaporte verde, puedes trabajar donde tú quieras, porque ahí ya ha comenzado cierta persecución en cuanto a eso, de que, por ejemplo, un trabajador que trabaja en el sistema público ya tiene que vacunarse obligatoriamente. ¿Por qué? Porque si no es despedido. Entonces ya estamos viendo, amados, cómo el sistema se va corrompiendo poco a poco. Aún nos hace falta mucho por ver, pero debemos estar muy preparados y muy atentos, amados. No, esto no lo digo para que tengan miedo, no. Esto lo digo es para que nos preparemos. ¿Por qué nosotros no debemos temer? Porque Adonai va delante de nosotros. Bien, en Apocalipsis capítulo 20, verso 4, si alguno lo tiene, amados. Amén. Amén. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén, amén, toda Rabá. Aquí vemos que el Eterno en un futuro también va a colocar jueces sobre nosotros. O sea que todo lo que ha sido así mismo será. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero estos jueces van a ser muy distintos. Adonai a través de Yeshua va a demostrarnos que su reinado va a ser muy distinto y que todo lo que él va a ser extraordinario, amados. Porque Adonai a través de Yeshua nos va a mostrar esa fortaleza que él tiene para poder llevar a este pueblo a la tierra prometida,
para poder hacer o cumplir lo que Moisés no pudo. O sea, Moisés siendo un hombre, o sea, no podía, pero Yeshua sí, porque él no es solamente un hombre, amados. Él es la imagen visible del Elohim invisible, según Colosenses capítulo 1, verso 15. Bien, amados, entonces vemos que eso va a ser un reinado mucho mejor que el que estamos viendo, que toda esta locura de este mundo. Por esto es que cada día nosotros debemos anhelar que el Eterno nos limpie, que nos lave, que nos prepare cada día para poder llegar a esa tierra prometida, para poder llegar a ver a Yeshua, para poder entender a Yeshua y poder seguirlo cada día en nuestras vidas. No debemos desmoralizarnos, amados. No debemos ser como lo vamos a ver ahorita más adelante, como nuestros padres allá en el desierto, que por palabras de 10 espías ellos fueron desanimados, ellos fueron desmotivados. O sea, aquí vemos que hablar mal, o sea, la lengua mala es esto, amados, traer desmotivación a cada uno de nosotros. En esta paracha, su servidor ha estado como que, o sea, me he llenado tanto, que hay tanto por hablar, amados, que son 3 capítulos, pero yo sé que hay mucho más por hablar. O sea, no es nada más esos 3 capítulos de los primeros 3 capítulos de Deuteronomio, hay mucho más, amados. Y bueno, yo traté de resumirlo, pero creo que vamos a tardar mucho tiempo aquí escudriñando. En Deuteronomio capítulo 1 verso 19 dice que así salimos de Oref y fuimos por todo el vasto y temeroso desierto que ustedes vieron en el camino a la zona montañosa de los Emori, como Adonai Yahvé nuestro Elohim nos ordenó, y llegamos a Cades Barnea. Aquí donde llegan a Cades Barnea empieza esa rebeldía, empieza esa murmuración, empieza esa desmotivación, esa plaga que vino a atormentar a nuestros padres, y por causa de esto nuestros padres pues se debilitaron y no quisieron entrar en la tierra prometida en aquel entonces. Porque si nuestros padres no fueran hecho esto, o sea, si nuestros padres no fueran le fueran dicho a Moisés que querían enviar hombres a espiar la tierra prometida y que les trajeran noticias de ruta, de edificaciones, de todo lo que había allí en esas ciudades y en esa tierra, nada de esos 40 años fuera pasado. O sea, esos 40 años de consecuencias por el pecado no fueran pasados, fuera sido que ellos fueran entrados directamente. Pero, amados, es tremendo, porque a veces tenemos una mentalidad, nuestro pueblo realmente a veces es tremendo, amados, y vemos que en Hechos capítulo 28 verso 27 dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Amados, esto ha pasado, amados, que cerramos nuestros oídos, cerramos nuestro corazón, nos ponemos duros. Fíjense lo que le pasó a Faraón: 10 oportunidades para que su corazón no se endureciera, sino que se ablandara. 10 oportunidades, que muchos llaman 10 plagas. Para mí y para su servidor son 10 oportunidades que Dios le dio a Faraón para que él pudiera ver las maravillas del Dios de Israel y él pudiera arrepentirse. Pero no, porque si Dios fuera sido otro, Dios saca a su pueblo con la primera plaga, o sea, manda rayos, manda quién sabe qué montón de cosas fuera podido mandar, porque el poder del Eterno es tremendo, amados, y la ira del Eterno es tremenda también, es algo que nosotros no debemos nunca querer ver. Entonces, si el Eterno fuera querido en aquel entonces, él saca a su pueblo de una. Este es mi pueblo, yo lo reclamo, yo lo metí allí y yo mismo lo saco de una en el primero o segundo día. Pero no, el Eterno le dio a Faraón 10 oportunidades, pero Faraón, ¿qué hizo? Endureció el corazón. Ya vemos lo que le pasa a las personas que endurecen su corazón, y esto mismo fueron nuestros antepasados. Endurecieron su corazón, no escucharon la voz del Eterno, no tenían en su corazón esa palabra que hoy en día a nosotros nos satisface y que nosotros hoy, amados, nosotros debemos tener en cuenta. Somos privilegiados, somos realmente, ¿cómo les pudiese decir? O sea, es que habrá otra palabra que decir que tenga sinónimo de privilegiado, porque somos privilegiados al entender esto, al poder guardar eso en nuestro corazón y al poder hablar con ese ímpetu y el poder entender estas palabras, amados, como las entendemos hoy en día. Entonces, amados, aquí todo lo que ellos hicieron, o sea, ellos le pidieron a Moshe
que enviar a esos espías. ¿Para qué? Si el Eterno iba delante de ti, el Eterno iba delante de nuestros padres, ¿por qué vamos a pedir a un hombre que envíe espías? O sea, ¿por qué actuar con nuestra propia mano? ¿Por qué buscar hacer las cosas de nosotros mismos cuando el Eterno nos los está mostrando todo? En la palabra, en toda la palabra. Muchos son los que hoy dicen, no, yo espero a que Dios me diga, que Dios me hable. No, usted no debe esperar a que Dios le hable. Ya Dios le habló a usted todo lo que está aquí. Todo lo que está aquí en la palabra de Dios, en esta escritura, esto es lo que Dios le habló lo que le ha hablado a todos nosotros, porque la misma Torah para el extranjero, para el ciudadano como para el extranjero, así mismo lo dijo Dios, se lo dijo a Moisés. Entonces, amados, vemos que esto hace una conexión o alusión con lo que está escrito en Éxodo capítulo 13, verso 14. En Deuteronomio capítulo 1, versos 26 al 28, ya los espías habían vuelto, los espías habían traído el mal reporte, excepto Caleb, el hijo de Jefuné, y Yahoshua, el hijo de Nun. Entonces Moisés les recuerda, pero ustedes ni quisieron subir, al contrario, se rebelaron contra la orden de Adonai Yahvé su Elohim. En sus tiendas murmuraron, es porque Adonai Yahvé nos odia, que nos ha sacado de Egipto. Imagínense, o sea, los odia tanto, los odió tanto el Eterno, amados, que los sacó del lloro, del llanto, de la agonía, de la tristeza. Tenían a sus hijos pequeños, niños de 12 años, 11 años, trabajando allí como esclavos. O sea, a mí me toca el corazón esto, amados. A mí de verdad que me hace reflexionar tanto, porque yo esta mañana estaba viendo, o sea, el Eterno a mí me sacó de la inmundicia, de lo peor. Yo estaba triste, yo estaba que yo no hallaba ni qué hacer. Yo estaba encerrado, me sentía encerrado, me sentía como que estaba así y no me podía mover para ningún lado. O sea, me sentía como que acorralado. Pero el Eterno me sacó de allí y me da un gozo maravilloso, un shalom que hoy, gracias a eso, amados, es que yo puedo decir vivo gracias a ti, amado Padre Celestial. Toda rabati porque puedo vivir. Pero si no fuera sido por el Eterno, yo digo, ok, ya no vivo, yo muerto en vida, un zombie. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque es el Eterno quien trae la vida a nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que nuestros antepasados, viendo todo esto y haciendo una recopilación de todo lo que ellos vivieron, una introspectiva, un recordatorio, o sea, recordar de dónde el Eterno te sacó? Yo hoy estaba recordando de dónde el Eterno me sacó y hasta dónde me ha traído, pero prefiero quedarme aquí donde estoy y continuar más hacia adelante, de aliyah en aliyah, de nivel en nivel, para poder avanzar, no quedarme con lo que ya me pasó. No, yo he decidido, en el caso de su servidor, ha decidido en desechar todo eso. Hace semanas vengo con eso, desechar todo eso que ya viví, ya no lo quiero y yo voy a seguir hacia adelante con el Eterno. Entonces esto no es lo que nuestros antepasados pensaban. Es por esa causa, amados, porque la palabra no estaba en su corazón. La palabra tiene que estar plantada en el corazón de cada uno de nosotros. Pero no es porque Adonai no lo haya querido, es porque ellos no lo quisieron, amados. Entonces dice que nos ha sacado de Misraim o de Egipto solo para entregarnos a los Emori y destruirnos. ¿Qué clase de lugar es ese al cual nos dirigimos? Nuestros hermanos hicieron que nuestro valor nos faltara cuando ellos dijeron, la gente es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y finalmente hemos visto a los Anakim allí. Amados, ellos no entendían que era el Eterno quien nos estaba guiando, quien nos estaba llevando, quien con mano poderosa iba a hacer grandes milagros, grandes maravillas. ¿Será que ellos en ese entonces no se acordaban de que Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, de que había hecho 10 maravillas tan grandes? Porque, o sea, imagínense, nadie ha hecho eso en ninguna parte del mundo. O sea, han sido muchas las naciones que han querido liberar a otras naciones de los yugos, pero no han hecho eso que hizo el Eterno. O sea, no han enviado plaga, no han enviado lluvia de granizo, oscuridad, no, porque ellos no pueden hacer eso. Ningún rey puede hacer eso, solamente Adonai Yahvé lo puede hacer. Alguno que me colabore leyendo Romanos capítulo 13, verso 2 y primera carta de Pedro capítulo 2, verso 13. Entonces seguimos aquí escudriñando, amados, el recordatorio. Esto para mí de verdad, o sea, llena mucho. Espero que ustedes estén gozando con esta palabra del Eterno, que el Eterno sea realmente allí en su corazón. Esa palabra llegue a alimentar el corazón de cada uno de ustedes y sean renovados y transformados. Nadie tiene Romanos capítulo 13 verso 2, amados. Voy a buscarlo acá. Sí, yo lo tengo. Ok, Baruch Hashem. Romanos 13 verso 2 dice:
De modo que el que resiste a las autoridades está resistiendo lo que Yahweh ha instituido, y los que resisten traen juicio sobre sí mismos. Amén, amén, toda rabá. Y este es el juicio que trajeron ellos al rebelarse a la autoridad. No solamente se rebelaron a Moshe, Moshe es como el inmediato, pero es que se están se rebelaron a la palabra de Adonai, y por eso ellos contrajeron esas consecuencias por ese error tan grande de haber murmurado en contra de Adonai, en contra de la palabra. ¿Alguno que tenga primera de Pedro capítulo 2 verso 13? Yo lo tengo. Ok, Baruch Hashem. Dice, por amor al Adón, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al emperador como es supremo. Amén, amén, toda rabá. Sí, amados, o sea, el estar constante, sometidos a esa persona que los está guiando. Si esa persona se desvía, obviamente no se dejen desviar ustedes tampoco. O sea, ustedes no deben dejarse desviar. Perdón. Por ejemplo, en el caso de su servidor, yo les puedo decir que yo soy como un guía para ustedes, pero si yo en algún momento cometo un error, ustedes no tienen que cometerlo. O sea, ustedes, por eso es que está escrita esta palabra, y ustedes deben ser como lo fue aquella congregación de Berea. O sea, ellos se escudriñaban, después que Pablo les hablaba, ellos escudriñaban. O sea, no se tienen que quedar con nada de lo que se les dice acá. Ustedes pueden buscar, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Santidad ha venido a posar sobre cada uno de nosotros para enseñarnos. Bien, y yo les respondí: no tengan miedo, no les teman a ellos. Adonai su Elohim, que está yendo delante de ustedes, peleará de parte de ustedes. Así como él cumplió todas esas cosas para ustedes en Egipto delante de sus ojos, y asimismo en el desierto, donde ustedes vieron como Adonai su Elohim los cargó como un hombre carga a su hijo por todo el camino que ustedes viajaron hasta que llegaron a este lugar. O sea, Adonai, Dios, Elohim, los sacó de tierra de Egipto y nunca los dejó solos, siempre los cuidó, siempre los guardó. De hecho, Jesucristo mismo decía: oh Jerusalén, cuánto he querido yo reunirte como la gallina recoge a sus polluelos. Y una gallina es brava, usted va y le toca un polluelo, un pollito, y triste por usted porque le cae encima esa gallina a aruñarlo y todo, o sea, le cae. Su servidor ya pasó por esa experiencia cuando estaba pequeño. Entonces aquí vemos, amados, que el Eterno hace esto, amados, de cuidarnos, de guardarnos, de ir delante de nosotros, de pelear por nosotros si es posible. O sea, para Él no hay nada imposible, amados. Y nuestros antepasados no lo vieron así, o sea, no se acordaron de todo eso que el Eterno había hecho delante de ellos. Y por ende vienen esas consecuencias tan tremendas, amados. Por eso el pecado, amados, hay que tener mucho cuidado para no caer en pecado, amados. Alguno que tenga Isaías capítulo 45, verso 2, Salmos capítulo 77, verso 20, Jeremías capítulo 20, verso 11, y posteriormente Deuteronomio capítulo 1, versos 32 al 33. Tengo Isaías 45:2. Ok, Baruch dice: Hashem. yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Amén, amén, toda rabá. Aquí está confirmando lo que Moisés le está diciendo al pueblo. O sea, hay una confirmación para que nos sirve hoy a nosotros, de que así como Él estuvo allá con Israel y así como Él lo profetiza a través de Isaías, así mismo va a estar con nosotros. ¿Alguno que tenga Salmos capítulo 77, verso 20? Sí, yo lo tengo. Ok, Baruch Hashem. Dice: condujiste a tu pueblo como un rebaño por la mano de Moshe y Aarón. Amén, amén. Toda rabá, o sea, siempre el Eterno fue como ese buen pastor delante de nosotros. Rebaño, cuando se nos habla de rebaño, se nos habla de alguien que cuida a sus ovejas, de alguien que está pendiente de sus ovejas. Este es el buen pastor, el que da su vida por nosotros y la vuelve a tomar. Jesucristo. Ahí está Juan capítulo 8. Jeremías capítulo 20, verso 11. ¿Quién lo tiene, amados? Yo, Okay. Jeremías, ¿qué? Perdón. 20:11. 20:11, un momentito. Sí, ok, tranquilo. Listo. Dice: pero Yahweh está conmigo como un guerrero temible. Así que ellos me persiguieron, pero no pudieron percibir nada contra mí. Ellos estaban grandemente confundidos
porque ellos no percibieron su desgracia. Su deshonra duradera no será olvidada. Amén, amén, toda Rabá, amada hermana. Aquí estamos viendo, amados, y asimismo se confundieron aquellos que pretendían sitiar a Israel, bueno, hace poco tiempo, en los años cuando la guerra de los árabes en contra de Israel. Asimismo ellos fueron confundidos, amados. O sea, siempre el Eterno va a cuidar de su pueblo. Él tiene promesas grandes para su pueblo. En Deuteronomio capítulo 1 versos 32 al 33 dice: y aún con esto no creísteis a Yahvé vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino donde anduvieses, y con nube de día. Imagínense, este es nuestro Dios que nos acompaña, que nos guarda, que nos muestra el verdadero camino y nos ayuda a que estemos seguros, amados, seguros. ¿Dónde vamos a estar seguros? En la roca. ¿Quién es la roca? Yeshua. ¿Quién es Yeshua? La palabra que se hizo carne. Yeshua, nuestro Mesías, o Jesucristo. En Deuteronomio capítulo 1 versos 35 al 36 dice: ni uno solo de este pueblo, esta congregación perversa completa, verá la tierra, la buena tierra que yo juré a vuestros padres darle, excepto Caleb, el hijo de Jefuné, y él la verá. Yo le daré a él y a sus hijos la tierra sobre la cual caminó, porque él ha seguido a Adonai completamente, Adonai Yahvé completamente. ¿Qué es servir a Adonai completamente? Es amarlo, es anhelarlo cada día, es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, así como lo dice Marcos capítulo 12 versos 29 al 30. En Deuteronomio capítulo 1 versos 37 al 38 dice: también por causa de ustedes Adonai Yahvé se enfureció conmigo y dijo: tú tampoco entrarás allí. Yehoshua el hijo de Nun, tu asistente, o sea, este es en el caso de Josué el hijo de Nun, tu asistente, él entrará allí. Así que anímalo, porque él habilitará a Israel a tomar posesión de ella, o sea, esa tierra prometida. Él era el guía, él aprendió de Moisés y él tendría que guiar a nuestro pueblo. Esto también hace una correlación o una conexión con Números capítulo 20 versos 9 al 13. ¿Por qué? Porque Moisés ya estaba cansado, o sea, Moisés ya no aguantaba a este pueblo. Entonces, cuando el pueblo se quejó, después de la muerte de Miriam, el pueblo se quejó y empezó a murmurar porque no había agua. Entonces, allí Moisés se cansó, ya estaba en las últimas, o sea, ya era la gota que derramó el vaso. Entonces Moisés le dijo, y junto con Aarón, dijo, o sea, entonces se supone que nosotros debamos sacar agua de esta peña, y ellos, en vez de hablarle a la peña, la golpearon. El mandato de Adonai era que ellos debían hablarle a la peña, pero ellos no le hablaron a la peña, sino que la golpearon. Esto lo vimos en las parashot anteriores, amados. Y nos damos cuenta, amados, de que la rebeldía se atrae muchas malas consecuencias para nuestra vida, amados, y es que no nos rebelamos ante cualquier cosa. Bien, dice en Deuteronomio capítulo 1 versos 39 al 40: además sus pequeños que ustedes dijeron que serían tomados como botín, y sus hijos que todavía no conocen el bien y el del mal, ellos entrarán allí, yo se la daré a ellos, y ellos tendrán posesión de ella. Pero en cuanto ustedes, vuélvanse y vayan al desierto por el camino del Yam Sof, o sea, mar de los juncos, o sea, volver a donde comenzaron, amados. Así nos ha tocado mucho que comenzar de nuevo. ¿Por qué? Por causa de nuestros errores. Y el Eterno le coloca, o sea, son 40 años, imagínense, 40 años peregrinando en el desierto, deambulando en el desierto. En Deuteronomio capítulo 1 versos 43 al 44: así yo les había dicho, pero ustedes no quisieron escuchar. Aquí ellos quisieron tomar por sus propias fuerzas, tomar esa tierra prometida. Ellos no entendían que era Adonai quien los iba a llevar, quien iba a pelear por ellos, quien los iba a ayudar en todo tiempo. Ellos no entendieron nada de esto, y ellos salieron y pelearon contra los Emoris. Los Emoris vivían en esa zona montañosa, salieron contra ustedes como abejas, los derrotaron en Seir y los persiguieron hasta Ormá. Esta es la derrota de Ormá, o sea, donde ellos pelearon y salieron perdiendo, valga la redundancia, por causa de querer tomar esa tierra con sus propias fuerzas. Ellos no entendían que era con la fuerza o bajo la fuerza del Eterno. Y esto hace conexión con Bamidbar o Números capítulo 14 versos 44 al 45. Si alguno tiene Salmos capítulo 37 versos 5 al 6.
que me colaboren leyéndolo, por favor, estos dos versos. Aquí. Sí, hermano, ¿Salmos qué? 37, 5 al 6. Ok. Dice: encomienda tus caminos a Yahweh, confía en Él, y Él los traerá a suceder. Él hará que tu justificación resplandezca como la luz, la justicia de tu causa como el sol del mediodía. Amén. Amén, toda Rabá. Y esta era la causa, amados, el querer llegar a la tierra prometida. Pero ¿quién debía introducirlos a la tierra prometida? Era Yahvé, porque Yahvé fue el que les dijo a ellos: ustedes entrarán a la tierra prometida, ustedes heredarán lo que se le ha prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero, amados, a veces, como dice la misma palabra, o sea, no escucharon. Esto es algo que ellos traen. Jeremías capítulo 2 verso 21. Esto es algo que nosotros traemos, que cerramos nuestro oído a la palabra del Eterno, cuando en sí deberíamos de hacernos más sensibles. De hecho, a su servidor siempre le he pedido al Eterno: Padre, hazme más sensible a tu palabra, a tu voz, para que la palabra venga y pose en mí, en mi corazón, y que no se me quite, que no se me vaya. ¿Por qué? Porque yo sé que en el momento en que el Eterno se vaya de mí, o sea, me deje solo, voy a vivir una vida en oscuridad, una vida en tristeza, una vida en agonía, la misma vida o quizás hasta peor de la que ya había vivido. De hecho, así está escrito de que los demonios ven que si una casa está limpia y ellos, si la casa está limpia, o sea, la casa donde ellos estaban está limpia ahora, y ellos vuelven y la ven y quieren entrar, ellos entran. Y esa persona viene a estar en un estado peor. O sea, ahorita no les tengo el verso, pero esa persona, eso está escrito, si mal no recuerdo, en el libro de Lucas. O sea, esta persona que un día fue endemoniada y después fue liberada por el Eterno, y esta persona ya se relaja, o sea, se queda tranquila, normal, sin escuchar al Eterno, sin hacerle caso al Eterno, vienen los demonios nuevamente, y ahora el estado de esa persona viene a ser peor. Imagínense, o sea, y esto lo sabemos muchas personas. Debemos tener tanto cuidado de no volver a la inmundicia en la cual estábamos, porque si no, entonces vamos a venir a un estado peor. Y no quiero con esto decirles que ya su servidor fue endemoniado en alguna ocasión, ni quiera Dios. Pero, o sea, el estado, o sea, la comparación no está de más. Es una comparación de lo que pudiese pasar si nosotros nos alejamos del Eterno. En Deuteronomio capítulo 1 verso 45 dice: ustedes regresaron y lloraron delante de Adonai, pero Adonai no los escuchó, no escuchó lo que ustedes dijeron ni les prestó atención. Si alguno tiene Romanos capítulo 2 verso 5. ¿Y por qué razón Adonai no los escuchó? Porque ellos hicieron lo que querían hacer. Adonai le permite eso al hombre. Adonai le permite al hombre lo que él quiere hacer. Sus propios intereses, él se lo permite. Pero ¿qué va a pasar después? Que va a venir consecuencias por eso, por tomar acciones bajo su propia voluntad y no hacerle caso a la voluntad del Eterno. Romanos capítulo 12 ahí mismo lo relata. La voluntad del Eterno es buena, es perfecta y es agradable. Amados, si alguno tiene Romanos capítulo 2 verso 5. Sí, dice: pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén, toda Rabá, amados hermanos. O sea, ¿qué está queriéndonos decir Romanos capítulo 2 verso 5? De que poco a poco vamos acumulando ira del Eterno, ira en el Eterno, ira en el Eterno. El Eterno es paciente, sí, es muy, muy, muy paciente, pero cuando el Eterno se cansa, trae ira, trae consecuencias por nuestros errores, porque nosotros velamos por nuestros intereses y nos olvidamos de la palabra del Eterno. Y esto es lo que le pasó a nuestros antepasados allá, a nuestros padres allá en el desierto. Continuó con Deuteronomio capítulo 2 versos 4 al 6 y dice: y da esta orden al pueblo: pasarán por el territorio de sus parientes, los hijos de Esaaf, que viven en Seir. Ellos tendrán temor de ustedes, así que tengan cuidado. Ya Israel ya había pasado los 40 años, ahora Dios los estaba llevando por el monte de Seir nuevamente para poder entrar a la tierra prometida. Entonces Dios les advierte que el monte de Seir es de Esaaf, de los hijos de Esaaf, o del que conocimos como Esaú, el hijo, el que iba a ser hijo primogénito de Isaac. Entonces,
Todos sus descendientes eran los que habían tomado este monte Seir y Dios se los había dado, y él no iba a darle el monte Seir a Israel. Por eso ni una planta, o sea, ni siquiera para pararse sobre un pie se lo iba a dar a Israel. Y así que Israel debía de pagar por todo lo que se consumiera durante su estadía en el monte Seir, comida, bebida, todo lo que fuera, los alimentos para el ganado, todo eso. Ellos debían pagar. ¿Por qué? Porque Adonai ya les había bendecido en gran manera a ellos. En Devarim capítulo 2 versos 31, Adonai me dijo: mira, yo he empezado a entregar a Sihón y a su territorio delante de ti. Comienza a tomar posesión de su tierra. Imagínense, o sea, es el Eterno el quien nos da, el que nos quita. El Eterno le había dado la tierra prometida a Israel solo 11 días después de haber partido del monte Oref o del monte Sinaí. Ya 11 días después, toda esa tierra iba a ser de Israel. La embarraron, ahora tuvieron que pasar 40 años y ahora el Eterno le dice: mira, ya yo voy a empezar a entregarte a Sihón y al territorio. Comienza a tomar posesión de su tierra. Entonces aquí vemos en el 32 que Sihón salió en contra de Israel. Y Adonai nuestro Elohim nos entregó a nosotros, así que nosotros los derrotamos, a sus hijos y a todo su pueblo. O sea, el Eterno nunca se retracta de lo que dice. Si Él lo dijo, así mismo es. Por eso nos recordamos de Números capítulo 23 verso 19, cuando aquel profeta Balaam dijo: porque Yahvé no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepientas. Él lo dijo y no lo hará, Él lo habló y no lo ejecutará. O sea, siempre el Eterno va a decir una palabra. Él es el único que ha hablado la palabra y que así mismo la ha cumplido al pie de la letra. Sobre todo, el otro día estaba escuchando a Liliana Hunter hablando de Daniel. Todo el libro de Daniel fue cumplido al pie de la letra, y aún hace falta muchas cosas por cumplirse, pero sabemos que eso es cuando Yeshua, el Mesías, venga, cuando Jesucristo venga. En Deuteronomio capítulo 3 versos 12 al 13 dice: de esta tierra que nosotros tomamos posesión, entonces yo asigné a los Reubení, o sea, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, el territorio que se extiende desde Aroer junto al valle Arnón, junto con la mitad de la zona montañosa de Gilead, incluyendo sus ciudades, el resto de Gilead y todo Bashán, el reino de Og. Y ya yo di a la media tribu de Menashe toda la región de Argob, junto con todo Bashán, de lo que es llamado la tierra de Refaim. O sea, siempre, amados, tengamos eso en mente. El Eterno siempre va a cumplir su promesa. El Eterno siempre nos va a llevar a donde Él dijo que nos llevaría, Él nos va a llevar. Nosotros debemos ahora prepararnos. Nosotros no tenemos las excusas que tuvieron nuestros antepasados allá en el desierto. Nosotros no debemos escatimar en portarnos bien. Siempre debemos comportarnos de acuerdo a la Torá. En Deuteronomio capítulo 3 versos 18 al 20 dice: en ese tiempo yo les di esta orden: Adonai su Elohim les ha dado esta tierra para poseer, pero todos entre ustedes que están entrenados para pelear tienen que cruzar armados delante de sus hermanos los hijos de Israel. Aquí Él les está recordando a los Reubení, a los Gadí y a la media tribu de Menashe. Les está recordando que el pacto que ellos hicieron con Moshe, o sea, ellos se podían quedar de ese lado del Jardín y no cruzar hacia la tierra prometida. Solamente iban a cruzar los que estuviesen armados, los que tuviesen esa capacidad de pelea, y ayudar a que sus hermanos entraran en el reposo que el Eterno les estaba dando, en la tierra prometida que el Eterno les estaba dando. Y ellos tendrían que dejar a sus niños, a sus familias, a su ganado, o sea, todo lo tenían que haber dejado de este lado del Jardín o del Jordán. Entonces esto nos hace alusión a lo que ya ellos habían pedido, como lo vimos en la paracha anterior. Vimos cómo Moshe le entrega esto, o sea, Moshe toma la decisión de que sí, que les entregará ese lado del Jardín, pero era por causa de que ellos empezaron con esa necesidad. Nosotros tenemos mucho ganado, no queremos cruzar porque aquí vemos llanura, o sea, no vieron que el pecado estaba allí, o sea, como quien dice, a la puerta, en la esquina, y se quisieron quedar allí, amados. Ellos no quisieron entrar a la tierra prometida. Solo aquellos que de verdad tenían esa capacidad de combate.
Entonces allí nos damos cuenta, amados, de que a veces despreciamos lo que el Eterno nos da, de que a veces queremos hacer las cosas por nuestra propia mano. Ya Moshe había visto que este pueblo igual, o sea, iba a volver a cometer los mismos errores, quizás hasta peor, porque más adelante sí, ellos entran a la tierra prometida, pero es porque el Eterno ya le había dado esta promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, que esa tierra era de ellos. Y el Eterno cumplió su palabra, sí. Pero ¿qué pasa con Israel? Israel volvió a cometer los mismos errores. Después de Josué, antes de Otoniel, ellos estaban cometiendo pecado y por eso ellos fueron sitiados, ellos fueron, como quien dice, gobernados por otra nación, por esta misma razón. Y siempre pasó así. Cuando se levantó Sansón, cuando Dios levantó a Sansón, fue por lo mismo, porque ellos eran gobernados por los filisteos. Cuando levantó a Samuel, cuando levantó tantos profetas, era por esta misma cuestión, amados, porque ellos siempre tendían al mal, siempre tendían al mal. Esto nosotros debemos tenerlos en cuenta, amados, para no caer en estos mismos pecados, porque cuando el Eterno nos lleve al lugar donde Él quiere llevarnos, allí no vamos a estar actuando de esta manera, sino imagínense, ¿de qué valdría todo lo que hemos estado aprendiendo? ¿De qué valdría haber escuchado la palabra de Dios y habernos sometido a Él si no vamos a cumplir con todo lo que el Eterno nos ha dicho? Sigamos en Devarim capítulo 3 versos 21 al 22 dice: también en ese tiempo yo di la orden a Josué: tus ojos han visto todo lo que Adonai Yahvé tu Elohim ha hecho a estos dos reyes. Adonai Yahvé hará lo mismo a todos los reinos que ustedes se encuentren cuando crucen. No tengan temor de ellos, porque Adonai Yahvé tu Elohim peleará con ustedes. Ya aquí Moshe empieza a animar a Josué, ya empieza a decirle: no, usted tranquilo, el Eterno va a ir contigo. Claro, Josué era otro tipo de persona. Josué sí tenía la palabra en el corazón. Josué era muy celoso de la escritura, era muy celoso de la palabra de Dios. Y vemos también esto cuando él trae el buen reporte acerca de la palabra de Adonai, y vemos cómo él habla bien, o sea, de la palabra de Adonai. Él no se hace como lo fueron los demás 10 espías, y igual que Caleb, o sea, sí podemos ir y tomar posesión de esa tierra prometida. Este era uno de los 12 espías que hablaron bien de la escritura. Amados, si alguno tiene en el libro de Josué capítulo 1 versos 5 al 6, para que por favor lo lea. Amén. Amén. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moshe, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Amén, amén, toda rabamada, hermana. Y que estamos viendo aquí que el Eterno ahora confirma las palabras de Moisés, porque Moisés antes de morir, mucho antes de morir, él le pide al Eterno que por favor deje a alguien a cargo de ese pueblo, porque si no se van a perder como ovejas, se van a extraviar como ovejas sin pastor van a andar, y entonces ahí es donde va a venir que ellos se van a dispersar. Entonces esto no era lo que Moisés quería. Moisés amaba a nuestro pueblo, realmente mucho lo amaba, porque interceder por nuestro pueblo a pesar de todo lo que estaban viviendo, a pesar de todo el mal que le habían causado, de todos los dolores de cabeza que le habían causado, imagínense, o sea, no es fácil. Hoy en día, por ejemplo, yo un día orando, yo le dije al Eterno: perdóname por haber sido un dolor de cabeza, o por ser un dolor de cabeza delante de ti. De verdad que has tenido paciencia y misericordia para conmigo, porque, amados, de verdad, o sea, nosotros tenemos en nuestro corazón unas cosas que a veces nosotros nos quedamos asombrados a veces de lo que hay en nuestro corazón, y uno dice: oye, pero ¿por qué? Pero es que es algo que traemos, amados, es algo que traemos, que es la constante rebeldía, que es esa arrogancia y esa soberbia que a veces tenemos. Y entonces yo digo: ok, ya, o sea, ya basta. Y cuando vienen esos pensamientos, ahí sí uno tiene que ponerse cuidado. O sea, no, yo no quiero ser así y yo no voy a ser así. Yo estoy ahora sustentado, yo estoy ahora fortalecido en la roca. Yo no vivo ahora para el pecado, yo vivo ahora para nuestro Adonai, para mi Elohim, para aquel que me rescató de muerte a vida. Entonces ahí es cuando debemos desechar todas esas cosas y armarnos de mucha fuerza y ser muy valientes para poder luchar contra ese yo interior que hay en nosotros. Hoy lo vemos de esta manera, amados. Nuestros antepasados lo vivieron de otra manera, sí, quizás, pero al mismo tiempo ellos también tenían esa lucha consigo mismo.
porque no debemos escatimar que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, que si nosotros dejamos que esa naturaleza flore, salga, ahí sí es verdad que seremos, pero traeremos muchas consecuencias, muchas maldiciones a nosotros mismos, por causa de ese yo de nosotros mismos. Por eso es que el mismo salmista decía, mi alma es muy necia. Y es que a veces nos comportamos de esa manera, o sea, nuestros antepasados fueron de esta manera. Yo espero que aquí no haya ninguno con esa forma también, porque el Eterno no quiere esto para nosotros, amados. Bien, ahora hacemos un recuento de la profecía de los profetas en Isaías capítulo 1, versos 1 al 6, dice: oigan cielos y escucha tierra, porque ha hablado Yahvé. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Israel, desde que fue sacado de allá de tierra de Egipto, vivió en una constante rebeldía, amados. Ellos cerraban sus oídos para no escuchar la palabra del Eterno. Inclusive ellos mataron a los profetas por causa de esto, porque los profetas los reprendían y a ellos no les gustaba la reprensión. Nosotros hoy debemos amar la disciplina de Yahvé. Nosotros hoy debemos amar la reprensión de Yahvé. Si nosotros hoy pasamos un proceso, alegrémonos, porque eso nos va a hacer más fuerte. Porque muchos decíamos, por ejemplo, en el caso mío, yo decía, yo tengo un carácter muy terrible, yo tengo un carácter muy fuerte, decía yo. Yo me engrandecía a veces diciendo esas palabras, cuando en realidad el carácter de nosotros, o sea, de una persona como lo era yo, era un carácter de debilucho, era un carácter que no era nada fuerte. Carácter fuerte es cuando escuchamos la voz del Eterno, nos aplicamos la palabra del Eterno y hacemos caso a la reprensión del Eterno. Es un carácter fuerte contra el pecado, fuerte contra el enemigo. Esto es el carácter fuerte. Y en esto tengo que agradecerle mucho a mi amado hermano Juan Luis, que me ayudó mucho en esa parte también. Y bien, dice en el verso 3, dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. O sea, el pueblo, nosotros no entendíamos quién era nuestro Dios, nosotros no lo conocíamos, a pesar de que escuchábamos esas historias, escuchábamos esas palabras de nuestro Adonai, y no lo conocíamos a ciencia cierta. Y haciendo una correlación o una conexión con la oración que hace Jesucristo en Juan capítulo 16, en donde él dice que esta es la vida eterna, el que te conozcan a ti y que conozcan a Jesucristo el enviado. Entonces allí vemos que o sea, conocer a Dios nos va a traer vida eterna, y esa es la vida eterna. O sea, nosotros debemos entender a nuestro Padre Celestial. Hoy lo entendemos, ha venido esa unción maravillosa con la cual podemos aprender estas palabras, y es tan bueno. Yo en lo personal me gozo demasiado. Yo espero que muchos de ustedes se gocen en algún momento con esta palabra que sale del Eterno, que proviene del Eterno. Y dice en el verso 4: hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, raza de malhechores, hijos depravados, han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, y le han dado la espalda. O sea, al rebelarnos, al estar en contra del Eterno, le damos la espalda al Eterno, nos apartamos de Él. Y esto no es, amados, esto no es lo que el Eterno nos ha pedido a nosotros. El Eterno quiere que su esposa sea totalmente abnegada, y que cuando Él venga, su esposa, cuando Jesucristo vuelva a venir, Él quiere que su esposa esté totalmente limpia, totalmente sin arrugas, sin mancha. O sea, debe estar firme, debe ser perfecta la esposa. Y acerca de perfección se nos habla en Mateo capítulo 5 verso 48, donde se nos dice que porque ustedes deben ser perfectos como mi Padre que está en los cielos. Así debemos ser nosotros, amados, perfectos en nuestros caminos, como lo es nuestro amado Padre Celestial. Por eso nosotros debemos ser imitadores de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue perfecto, Él es perfecto en todo lo que Él hace. Dice: porque buscan más castigo, que continúan ofendiendo. Toda cabeza está dolorida, y todo corazón está enfermo de iniquidad, enfermo de tanta maldad. Y no solo en el cuerpo, amados, es en el interior nuestro, en nuestra neshama, en nuestra nefesh, en nuestro ruach. Estábamos enfermos, pero el Eterno vino y nos sanó. Por eso es que se hace también una conexión con lo que habla Isaías capítulo 53, donde Él fue molido por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras enfermedades. Dice: de la planta del pie a la cabeza no hay en ella parte sana, todo heridas y golpes y llagas enconadas. No las han drenado, ni vendado, ni suavizado con aceite. Imagínense,
Estábamos prácticamente leprosos, estábamos prácticamente en lo peor, y llenos de inmundicia, no las mirábamos. Nuestro cuerpo decimos, oye, pero ¿qué? O sea, yo tengo mi cuerpo, mi piel está bien, en buen estado, me siento bien, puedo caminar, puedo correr, puedo hacer diversas cosas, pero no estábamos bien delante del Eterno, antes de que el Eterno nos salvara. Y no debemos de permitir esto, que esto vuelva a suceder en nosotros, amados. Volvamos a ese estado, no. Ahora es cuando debemos subir, ahora es cuando debemos ir de aliyah en aliyah. Ahora vamos al verso 18, dice: vengan, lleguemos a un entendimiento, dice Yahvé. Aunque sus pecados sean como la grana, pueden volverse blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, pueden volverse blanco como la lana. O sea, es blanco como la lana y blanco como la nieve. Anteriormente me había equivocado, disculpen. Había dicho que era blanco como la grana. Pero la grana es sucia y es como el carmesí, viene a ser casi rojo. Entonces debemos entender, amados, que el Eterno viene por una congregación, por una esposa, por una novia que esté totalmente limpia, que esté totalmente sin mancha, sin pecado. No es como nos habían enseñado en el sistema religioso, no, la gracia es una licencia para pecar. No, amados, la gracia es para que en el momento que nosotros nos caigamos, la gracia está ahí para ayudarnos, o sea, para que ese favor inmerecido de Yeshua está ahí para darnos esa nueva oportunidad. Pero no es que la gracia es una licencia para pecar. Los que amamos a Dios no pecamos, no caemos, queremos guardar los mandamientos, queremos cada día hacer conforme a todo lo que Él ha hablado a través de su palabra, a través de Yeshua, a través de Jesucristo. Y lo que habló fue todo amor, toda autoridad, misericordia, piedad. Pero cuando Él vuelva a venir, Él mismo lo dice, que Él va a venir y Él va a juzgar. Entonces ahí es cuando debemos estar preparados. Bien, mis amados, Baruch Hashem, Yahvé, Todá, muchas gracias para todos ustedes que estuvieron aquí en esta parashá, en este estudio. De verdad que hoy lo único que queremos, amados, es que ustedes puedan entender que el Eterno nos trajo de muerte a vida, nos ha pasado de muerte a vida, y que nos ha dado una oportunidad más para honrarle, para buscarle, para seguirle cada día en nuestras vidas. Que esos ejemplos que nos ha traído el Eterno a través de toda esta escritura ha sido con ese fin, amados, con el fin de que nosotros no repitamos la misma historia de nuestros antepasados. De mi parte ha sido todo un placer servirles, ha sido un placer hablarles. Creo que me pasé mucho, pero amados, es que esto es lo que trae la palabra del Eterno, ese regocijo, ese gozo maravilloso, y a veces nos cuesta parar tanto en cuanto al predicar de la escritura, pero es muy hermoso, amados. Esto es lo más maravilloso. Yo creo que ustedes deberían de anhelar en todo tiempo el poder explicar esta palabra maravillosa y poder estar cada día entregados o sumergidos en esta escritura, que es el agua viva con la cual somos limpiados cada día en nuestras vidas y nos calma realmente la sed. Si alguno tiene algún aporte. Hermano, sí, amada. de hecho, a mí me gusta mucho escucharlo usted predicar, así que si se pasó 10 horas, 1.000.000 de años, a mí no me importa, sinceramente. No, tampoco. Pero de hecho sí estuvo muy bonita la paracha. Y sobre eso que usted dijo de que si los empleados no se vacunan, los despide, de hecho eso me parece muy exagerado. Y además mucha gente cree que por la vacuna del COVID, la vacuna cura el COVID, pero no, evita que usted se contagie más fácil. Y la gente, uno le dice, la vacuna del COVID, y dicen, no, es para que eso mata el COVID y todo, que así no nos morimos, es una vacuna y así, pero no, o sea, solo previene. Así es, amada. Y bueno, cada quien tiene su opinión referente a la vacuna, y son opiniones nada más, amados, pero muchos hemos llegado a estar sacando conclusiones y tenemos esa opinión como que no, yo no me voy a vacunar definitivamente, yo voy a esperar en el Eterno hasta que venga el Eterno, porque no sabemos, también, amados. Si el Eterno quiere que yo me muera con el COVID, pues está bien, porque, o sea, en algún momento tenemos que morir, nos estiramos la pata y ya, porque no vamos a estar siempre vivos, o nunca nos vamos a lastimar, o física o emocionalmente, siempre tiene que pasar algo. Y eso son los planes del Eterno para nosotros.
Así es, amada. Y son cosas que pasan, o sea, son cosas que deben pasar, porque por ejemplo Pablo decía que para él el morir era ganancia y para él el vivir es Jesucristo. O sea, si morimos, lo único que debemos estar muy preparados en el eterno, afianzados en el eterno, de que si morimos, pues sabemos que en algún momento Jesucristo va a venir y nos va a resucitar, y por ende pues vamos a tener una larga vida con Él, vamos a estar esos 1000 años del reposo con Jesucristo. Y esa es la convicción, amado, esa es la convicción que todos debemos tener. Toda rabá, amada Lucy, por el tan grande comentario, de verdad me alegra, me contenta mucho por vos. Continuamos ahora con la hermana Gloria, que levantó la mano. Gloria, ¿estás por allí? ¿Aló, Gloria? ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí. Que muy bonita la enseñanza, Manuel. Sí, muy interesante todo. Realmente a mí siempre me gustó. Los 5 libros de Moisés para mí siempre han sido muy interesantes. Y uno puede ver cómo el Eterno se ha glorificado, ¿verdad? De diferentes maneras. Y a mí algo que me sorprende es cómo el pueblo... Se te va el audio de pronto, amadita. ¿Me escucha, amada? Bueno, se fue. Seguimos, no sé si algún otro hermano que nos esté viendo tiene algún comentario, algún razonamiento, algún aporte. Amén. Amén, toda arroba. Bueno, shalom. Pienso que, digamos, es muy importante que la gente, cuando estaba en el sistema religioso, uno decía, no, pues Deuteronomio es la repetición de todo lo que vimos, entonces qué pereza leer eso. o simplemente uno dice, no, solamente es Moisés anunciando su muerte, entonces para qué necesitamos nosotros leer eso. Pero vemos la importancia, qué tan importantes son realmente los mandamientos que ya habían instaurado Yahweh antes, que Moisés tuvo que volver a repetirlos para volver a repartirlos a la generación que iba a ir a la tierra prometida, ¿no? Uh-huh. Vemos la importancia de que realmente enseñarle a fondo cuando recitamos el Shema, de que hay que enseñarlo a nuestros hijos. Vemos realmente la importancia de los mandamientos, porque a veces, no, bueno, en mi caso no, y espero que el de nadie, la verdad, no los tomamos como muy, muy, muy en serio, sino que decimos, no, sí, yo me sé los mandamientos y ya, ¿para qué quiero seguir estudiándolos? Pero a veces uno no se da cuenta, y entre más estudia, más entiende realmente qué significa a fondo ese mandamiento, porque, por ejemplo, los 10 mandamientos que están escritos son muy, a la hora que están escritos en las tablas, son como muy generales, y por ejemplo, luego vemos como cuando llega Yeshua y los explica más a fondo. Entonces vemos que sí es importante como estudiarlos y no solamente quedarnos como en ese nivel de sí, me sé solamente los mandamientos, el poquito que me sé y ya. Exacto, toda rabamada, hermana, de verdad, muy valioso tu aporte, y es así, o sea, no debemos tener como que, ya, Deuteronomio, qué pereza, ya vamos a hacer la repetición de la Torah. No, amados, es como decía Pablo, para mí no hay, o sea, debemos estar regocijados, porque para mí es bueno, o sea, el repetir las mismas cosas, el escribir las mismas cosas, y esto, amados, eso se hace con ese fin, amados, porque sabemos que todos hemos venido, bueno, no esperemos que no sea en el caso de nuestra congregación y que todos no seamos así, pero si nuestros antepasados fueron así, duros de servir, duros, que sus oídos cerraban y su corazón se vino a hacer como de piedra. De hecho, el mismo Yeshua le decía a los fariseos, su corazón está con sus labios dan gloria y honra a Dios, pero su corazón está muy lejos de mí. Y es por eso, amados, es porque en el corazón no estaba esa palabra del Eterno. Si algún hermano tiene algún otro comentario, Meli, no sé si Gloria va a volver. Bueno, Gloria volvió. Ajá. ¿Sí me escuché ya? Sí, ahora sí. Bueno, que te comentaba que como me sorprende el comportamiento del pueblo, porque como Dios ya los había sacado de Egipto, igual ellos renegaron de que se hubieran quedado mejor en Egipto, y además dijeron que ahí les daban carne y verduras, pero ellos nunca resaltaron de que tuvieron que
Bueno, carne me imagino que no les daban tanto, porque eran esclavos, entonces no les iban a dar tanto trato y además tenían que pagar un precio y trabajar duro, ser azotados y todo. Y uno ve y que aún Judas está ahí no queriendo aceptar a Yeshua, pero Dios tiene sus planes. Y también que te iba a comentar, Manuelito. Sí. Usted sabe que yo... Te volviste a ir, amada. Se volvió a ir el audio. Y bueno, es eso, amados. O sea, tener mucho cuidado para no repetir las mismas cosas de nuestros padres, nuestros antepasados. Porque a pesar de que el Eterno los libró de toda esa esclavitud, a pesar de eso ellos no reconocían ese amor del Eterno para con ellos, esas maravillas que el Eterno había hecho y que ellos pensaban que era Moisés. De hecho, muchos de nuestros hermanos judíos siempre dicen la ley de Moisés. Amados, no es la ley de Moisés, la ley que se le dio a Moisés. O sea, debemos tener en cuenta y muy en claro los términos, porque a veces tendemos a confundirnos a nosotros mismos y confundimos a los demás. Sí, hermanita Gloria, no sé si quieres volver. Sí. Ok. Que es mi... No, se volvió a ir. ¿Algún otro hermano que tenga algún otro comentario? Bienvenido, hermano Neski. Shabbat Shalom, un fuerte abrazo a la distancia.